Prefacio. Sin duda alguna, todo el mundo ha oído hablar de Cagliostro, un hombre tan misterioso, rodeado de una vida tan misteriosa. No puede dejar de interesar a los gentes y sobre todo a los curiosos de cosas curiosas. ¿Quién era Cagliostro? Si buscamos su nombre en un diccionario enciclopédico, el Laures, por ejemplo, encontraremos las siguientes palabras: Cagliostro, hábil charlatán, médico y ocultista italiano, según se cree, nacido en Palermo y muerto, según se dice, en el castillo de San León, cerca de Roma, entre 1743 y 1795. Tuvo un gran éxito en la corte de Luis XVI y en la sociedad parisense de aquel tiempo. Desempeñó un gran papel en la francmasonería. Estuvo mezclado en varios afaires, en el famoso afaire del collar. Luego se trasladó a Roma, en donde fue condenado a muerte por la Inquisición. La pena le fue conmutada por prisión perpetua. Otras enciclopedias dicen que nada se sabe de cierto sobre su origen, ni tampoco sobre su muerte. Otras agregaron poseer recetas maravillosas para engrosar las perlas, los brillantes y otras piedras preciosas. También pretendía conocer el elixir de vida. Según algunos, llevó su audacia hasta sostener que podía adivinar los números de cualquier lotería. En una ocasión afirmó seriamente que hacía más de 3400 años que vivía sobre la tierra y que viviría aún otro tanto. Para que nada falte a su leyenda, hasta se ha llegado a decir que Cagliostro se creyó capaz de resucitar a los muertos. Todo el poder extraordinario de este hombre debe atribuirse, según esos autores, a que era un hábil charlatán, un prestidigitador de primer orden. Las maravillas que de él se cuentan deben ser atribuidas, dicen ellos, a la sugestión colectiva, porque acaso ese hombre conoció antes que nadie, he aquí una pequeña concesión, ciertos fenómenos de hipnotismo y magnetismo. Es decir, que este mago charlatán, que este mago prestidigitador, obraba verdaderos milagros, debido solo a su sugestión colectiva. Por lo tanto, no eran verdaderos milagros, sino falsos milagros, milagros fingidos. Hacía creer que fabricaba el oro, hacía creer que poseía la piedra filosofal, hacía creer que engrosaba las piedras preciosas, etc. Curioso argumento es este que, queriendo destruir hechos maravillosos, los explica por medio de otros hechos no menos maravillosos. Rechazan un extraordinario en nombre de otro extraordinario, porque es innegable que un hombre que tiene el poder de sugestionar a toda una colectividad para hacerle ver lo que él quiere que vea es, por lo menos, tan extraordinario como el hombre que fabricara oro, que alargara la vida o hiciera crecer las perlas, y que este hecho es tan maravilloso como los otros. Estos hombres falsos de ciencia de la generación de hace unos 30 o 40 años, que no quieren aceptar nada fuera del comer y el digerir, que se encabritan contra todo fenómeno un poco extraño, y que cuando tratan de explicarlo se embrollan y se enredan en sus palabras y en sus razones, y al fin dicen tonterías que nada explican, harían reír si no dieran lástima. No se crea por esto que yo soy un milagroso, y que creo en todos los prodigios que cuentan las beatas de Aldea, ni mucho menos, solamente que me parece que hay muchos fenómenos que no conocemos aún, y que, si no se puede explicar de un modo inteligente, más vale la pena no explicarlos, y declarar con franqueza que por ahora no pueden explicarse. Esta actitud me parece más digna y menos ridícula que la de dar mediocres explicaciones. ¿Por qué suponer imposible que los alquimistas de otros tiempos hayan fabricado el oro? ¿Por qué es demasiado extraordinario? ¿Y no estamos rodeados de extraordinario?
¿No es tan extraordinario poner un disco en un gramófono y que esa especie de platillo de pasta o de celuloide reproduzca la voz humana? ¿Y la telegrafía sin hilos? ¿Y la televisión? ¿Y todos los fenómenos de la electricidad? ¿Es acaso poco extraordinario el hecho de que un mínimo cable puede transmitir la fuerza necesaria desde un dínamo lejana para hacer correr cientos de tranvías por una ciudad? Se me dirá, si algunos alquimistas lograron hacer oro, ¿por qué no lo hacen hoy? Bien, pobre argumento es este, pues todos sabemos que un invento puede perderse. Hoy no conocemos con precisión absoluta cómo Arquímedes quemó desde lejos las naves enemigas. Además, entre los ocultistas las fórmulas no pasaban de, de mano en mano como pasan hoy entre los hombres de ciencia. Estas fórmulas se expresaban con símbolos intencionalmente oscuros, de modo que sólo los grandes iniciados pudieron descubrir el secreto. Por otra parte, creo que no es muy difícil admitir que un hombre puede haber hecho un invento, puede haberlo presentado a algunos amigos y haberse muerto después sin haber explicado jamás sus experiencias. Nadie negará que estos pueden suceder y que pudo haber sucedido. ¿Por qué no serían precisamente Cagliostro, ese hombre o uno de esos hombres, quien pueda afirmar, y en nombre de que pueda afirmarse, que Cagliostro no fabricó el oro artificialmente, ni engrosó diamantes, ni adivinó números de loterías, ni curó enfermos desahuciados por otros médicos? Eso sería como sostener que la ciencia en todos los hombres tiene que ser forzosamente igual. ¿Cagliostro un charlatán? Es posible. Todos los médicos son charlatanes. Asistid a una sesión de la Academia de Medicina. ¡Qué magnífica charlatanería! ¡Qué seguridad en la charlatanería! Leed las memorias presentadas a las academias médicas y a los institutos de hace solo 40 años a esta parte. Haced el cómputo de las teorías discutidas, admitidas y hoy caídas. ¡Qué brillante charlatanería! ¡Y qué seguridad tan rotunda en la charlatanería! ¿Cuál era la gran pretensión de Cagliostro? ¿Poseer ciertos secretos que desconocían sus contemporáneos? ¿Curar las enfermedades del cuerpo y sobre todo las del espíritu para adquirir un real ascendiente sobre los hombres y los pueblos? ¿Con qué objeto? Unos dicen que era el representante visible de ciertas sectas ocultas que perseguían un fin desconocido. Otros dicen que solo quería implantar en la tierra un régimen de mayor justicia social y de libertad de ideas. El autor de este libro no ha seguido a Cagliostro en todas las pericias de su vida. Nada os contará de sus viajes a Inglaterra, ni del proceso que tuvo en Londres ante la justicia y en el cual sus mismos acusadores reconocieron que repetidas veces les había dado números de lotería que habían salido premiados. Nada os hablará de su viaje a Rusia y su estancia en la corte de Catalina, ni de sus años vividos en Italia. Solamente ha querido contar en un negro tono menor su vida y su leyenda en Francia. De dónde venía, a dónde iba, son cosas que él siempre deseó dejar en el misterio. El autor ha querido respetar este deseo. Las eternas preguntas que diferentes autores se han hecho sobre Cagliostro deben ser resueltas en un libro más científico que este. ¿Era Cagliostro un personaje al servicio de una nación o de una secta oculta que pretendía cambiar el régimen político general en Europa? ¿Era simplemente un inspirado o un hombre al servicio de proyectos secretos? ¿Qué mano misteriosa y con qué intención guiaba a tan extraños personajes como Saint-Germain y Cagliostro? Al decir Cagliostro que él había vivido miles de años y que viviría aún muchos siglos, ¿se refería a un hecho material o se refería solamente al espíritu revolucionario que él parecía encarnar en su tiempo? La mejor respuesta a estas preguntas y a todas las acusaciones de que su nombre ha sido objeto la encontramos en estas palabras suyas. Yo no soy de ninguna época ni de ningún sitio.
Fuera del tiempo y del espacio, mi ser espiritual vive su eterna existencia. Y si me hundo en mi pensamiento, remontado el curso de las edades, si yo tiendo mi espíritu hacia un modo de existencia alejada de aquel que vosotros percibís, yo llego a ser el que deseo. Juzgad mis costumbres y decir actos. Decid si ellas son buenas. Si vosotros habéis visto otras de más potencia, entonces no os ocupéis de mi nacionalidad, ni de mi rango, ni de mi religión. He querido escribir sobre Cagliostro una novela visual. En ella la técnica, los medios de expresión, los acontecimientos elegidos concurren hacia una forma realmente cinematográfica. Creo que el público de hoy, con la costumbre que tiene del cinematógrafo, puede comprender sin gran dificultad una novela de este género. De todas mis lecturas y mis reflexiones sobre tan misterioso personaje ha nacido esta novela film. Lo que le ha colgado mi fantasía es acaso menos que lo que él pudo hacer y tal vez que lo que él hizo y que nosotros ignoramos. Cuando se tienen buenas espaldas se puede echar carga encima y la tentación es grande. Solo se presta a los ricos, ha dicho un psicólogo, Vicente Huidobro. El autor al lector. Suponga el lector que ha comprado este libro en una librería, si no ha comprado un billete para entrar al cinematógrafo. Así pues, lector, no vienes saliendo de una librería, sino que vas entrando al teatro. Te sientas en un sillón, la orquesta ataca un trozo de música que ataca los nervios. Tan estúpido es, y debe ser para que guste a la mayoría de los oyentes. Termina la orquesta, se levanta el telón, o mejor dicho, se corren las cortinas y aparece Cagliostro, por Vicente Huidobro, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Luego aparece el subtítulo general explicativo del argumento y lo más breve posible. Preliminar. Hacia el final del reino de Luis XV, Francia y una gran parte de Europa estaban invadidas por numerosas sectas secretas, cuya acción, aunque ignorada de la mayoría de las gentes, tuvo una gran influencia en los acontecimientos de la época. ¿Cuántas cosas grandes, cuyo origen no conocemos, nacieron tal vez en oscuros subterráneos donde algunos perseguidos discutían a la media luz de una bujía? Aquellas sectas tuvieron su origen en el Oriente milagroso, y el poder del oculto preocupaba a los más altos cerebros del Occidente, que se entregaban afiebrados al estudio de la alquimia, de la magia y de todos los misterios de la cábala, atraídos por la belleza de esta ciencia olvidada. Entre los que lograron iniciarse, solo algunos raros elegidos poseían fuerzas verdaderamente extrahumanas. La admisión en las sectas implicaba el más absoluto secreto. ¡Ay de aquel que lo divulgara! Preludio en tempestad mayor. Una tempestad, siglo XVIII, retumbaba aquella tarde de otoño sobre la Alsacia adormecida, sobre la dulce Alsacia rubia a causa de sus hojas y de sus hijas. Grandes nubes negras y llenas como vientres de focas sobrenadaban en los vientos mojados en dirección hacia el oeste, guiadas por hábiles aurigas. De cuando en cuando el lanzazo de un relámpago magistral vaciaba sobre la angustia de nuestro panorama la sangre tibia de una nube herida. Era una noche especial para el martillo de los monederos falsos y los galopes de los lobos históricos. A la derecha del lector, la lluvia y la fragua activa de la tempestad; a la izquierda, una selva y colinas. La selva magnífica se queja, agitada por el viento como un órgano o una gruta marina. Se lamenta como si todos los niños perdidos llamaran a sus madres.
Toda esta página que acabamos de escribir está atravesada por un camino lleno de fango, de charcas de agua y de leyendas. Al fondo del camino aparecen de pronto dos linternas paralelas balanceándose como un borracho que canta en el horizonte. Una carroza misteriosa, a causa de la forma y el color, avanza sobre el lector al galope compacto de sus caballos, cuyos enormes cascos de hierro hacen temblar toda mi novela. El cochero, para imitar al cielo, castiga sus potros con los relámpagos de su látigo, y la carroza se acerca separando la lluvia como los cañaverales en las grandes llanuras tropicales. La carroza llega delante de nosotros, muy cerca, a algunos metros de nuestros ojos. La lluvia se encarnizaba intencionalmente sobre el mayoral. Mi feo lector, o mi intencionalmente sobre el mayoral, mi feo lector o mi hermosa lectora, deben retroceder algunos metros para no ser salpicados por las ruedas de este misterioso que pasa. De improviso la tempestad crece, los relámpagos calientan nuestros ojos morados, y el rayo, escapándose de su yunque invisible, se desploma sobre un caballo de la carroza enlutada, que se torna mucho más enlutada con un caballo muerto tendido en tierra, y los otros dos encabritados de justa indignación. El cochero se ve magnificado en su actitud de detener los caballos espantados. Parece un monarca sobre el carro del Estado, al borde del abismo, de la revolución, etc. Por si el cochero solo es impotente para dominar la fuga de dos caballos espoleando por el terror, el peso muerto del caballo muerto viene a prestarle ayuda. El exceso de muerte retiene el exceso de vida. Ese exceso de vida producido por el pánico y que tiene su origen en la simple electricidad nerviosa. La extraña portezuela del extraño carruaje cruje al abrirse lentamente y un hombre cubierto con una capa que no deja ver sino sus ojos saca la cabeza de la noche de la carroza a la noche del cielo a fin de saber lo que sucede. ¿Habéis visto sus ojos? Sus ojos fosforescentes como los arroyos que corren sobre las minas de mercurio. Sus ojos de repente han enriquecido la noche. Ellos son la única luz en el fondo de su propia existencia. Miradlos bien, porque esos ojos son el centro de mi historia, y han atravesado todo el siglo XVIII, como un riel electrizado. Sus miradas enérgicas serán bridas suficientes para detener 1000 caballos desbocados. Su fuerte pregunta la importancia del accidente. El cochero responde humildemente, y sus palabras tímidas lamen la mano de la noche. La tempestad comienza a calmarse como si hubiera satisfecho su hambre con ese simple caballo carbonizado. El hombre cubierto, el hombre de ojos extraordinarios, desciende de la carroza buscando orientarse. Una vez que reconoce el lugar, toma resueltamente un pequeño sendero que trepa hacia la colina, sendero al fondo de la memoria de los años semejantes a una trizadura en el universo. El extraño personaje a quien siguen nuestros ojos llega a la selva respirando con delicia la fragancia arbórea de los árboles, cuya altura mide levantando la cabeza. Hermosa selva para los misterios y los encantamientos de las palabras arcaicas dormidas en la cábala. La selva se hace más misteriosa al contacto de ese hombre de paso firme que la atraviesa, y la impregna de su vida y de su calor, hasta que saliendo por el otro extremo, la selva se vuelve pobre y sin interés. Los árboles le comienzan a tiritar de frío. Atrás se queda la pobre selva. El hombre que la animó un instante, que la hizo estremecerse hasta la médula de los huesos, se aleja ahora y se dirige hacia el fondo del paisaje. El fondo del paisaje es una casa en ruinas, una especie de viejo lagor.
abandonado, 3 muros sin techo, 3 muros roídos por el pico de los años de presa, y al medio un vasto patio donde se amontonan piedras y vigas y días enmohecidos. El personaje de ojos de fósforo, al llegar al viejo patio, empieza a golpear con el pie el suelo en diferentes sitios. Un sonido hueco le hace detenerse, se inclina a tierra y sonriendo imperceptiblemente, busca un instante con la mano y levanta decidido una trampa bastante pesada para un hombre normal. Una pequeña escalera aparece ante sus ojos. Desciende por ella y la trampa se cierra sobre él como una tumba. Entonces el extraño personaje que vemos se va siguiendo. Se encuentra en un subterráneo de piedras verdosas y mojadas de recuerdos imprecisos. Al fondo de la cueva, nuestro personaje advierte una puerta hacia la cual se dirige. La abre y ante él aparece un corredor estrecho que atraviesa resuelto, llegando ante otra puerta. Aquí se detiene un instante, en actitud de escuchar. De pronto abre la puerta sin tocarla, con solo la fuerza de su mirada. A sus ojos aparece un gran salón de estilo de Edad Media, para cinema. En el centro hay una vasta mesa de gruesa madera, sobre la mesa cartas geográficas, e inclinados sobre varios países de Europa. 12 personajes están sentados alrededor de la mesa. Al ruido de la puerta que se abre, los 12 personajes se cubren el rostro con sus cogullas. Aquel que estaba en el extremo de la mesa más próximo a la puerta, desvainando su espada, avanza amenazante hacia el desconocido, que permanece tranquilo y silencioso. Silencioso y tranquilo en el umbral, cubierto con su capa hasta los ojos. Momento angustioso, aquí la capa cae lentamente de sus hombros. El fantasma de la espada se acerca al desconocido, pero éste lo detiene en su impulso con una mirada directa al corazón. La espada amenazadora desciende lentamente. Entonces el desconocido vuelve su mirada hacia aquel que preside, el cual tiene en el pecho dibujada sobre la túnica negra una cruz con una rosa al medio. Sin alzar la cogulla, pregunta: ¿quién sois? ¿Conocéis el peligro que corréis aquí? El desconocido, avanzando 2 pasos, responde: Ego sum kim sum. El peligro es para los débiles. Yo estoy aquí en medio de las Rosacruces, ¿no es verdad? Ante estas palabras, el gran Rosacruz manifiesta su descontento, y los otros encapuchados se agrupan a su alrededor como dispuestos a hablar contra el intruso. Vuestra vida está en nuestras manos. No, responde el desconocido, sino entre las manos de aquel que se esconde detrás de ese muro, el conde de Saint-Germain. Todos se vuelven hacia la muralla del fondo, la cual dividiéndose en 2 mitades empieza a apartarse lentamente y aparece el conde de Saint-Germain, con su barba blanca y su larga túnica tan blanca como la barba, sentado en un trono en medio de una especie de altar rodeado de candelabros con bujías encendidas. Con un gesto majestuoso el anciano detiene la discusión. El intruso desconocido da algunos pasos hacia el altar y dobla una rodilla en tierra. El conde de Saint-Germain habla con una voz de semidios. En nombre de los hermanos de Occidente, yo saludo a Cagliostro, el enviado del Oriente. Pronunciadas estas palabras, el conde de Saint-Germain saca de su dedo una hermosa sortija, más antigua que los anillos de Saturno, y pasándola en el dedo del personaje misterioso, exclama con su acento solemne, que parece salido de algún siglo olvidado: Conde Cagliostro, yo te he inspirado la orden de venir aquí, porque estoy demasiado viejo y, conociendo tu poder y tu ciencia, te he escogido para continuar mi misión. Te he inspirado esta orden mientras dormías, y te he mostrado en sueños el camino que te conduciría a mí. Cagliostro se inclina y responde: Gracias, gran maestro. El anillo que me das es el rayo y la llave. Dime, conde Cagliostro, ¿cuál es el nombre de tu maestro? Mi maestro se llamaba A. Tu maestro se llamaba L.
Mi maestro se llamaba T. Tu maestro se llamaba H. Mi maestro se llamaba O. Tu maestro se llamaba T. Mi maestro se llamaba A. Tu maestro se llamaba S. Mi maestro era el sabio de los sabios. Un, un admirable maestro fue tu maestro. Su ciencia remontaba a Hermes, Enoch y Elías. Dime tu divisa. LF. Libertad, fraternidad. ¿Cómo harás para propagarla entre los hombres? Con el águila y el cordero. El conde de Saint-Germain toma una pequeña caja de metal en forma de cubo y abriéndola saca un documento que extiende a Cagliostro. Aquí encontrarás indicado lo que debes hacer y los nombres de los personajes que pueden servirte. No olvides jamás que la pérdida de este documento arrastraría a la muerte a muchos de tus hermanos. No lo olvidaré, dice Cagliostro, y doblando cuidadosamente el documento lo guarda en su pecho. Y los dos grandes magos del hemisferio, cara a cara, así como un eclipse de planetas mayores, se dan un abrazo con el signo particular de la secta, signo que no podemos revelar al público bajo pena de muerte. Cagliostro se dirige hacia los demás personajes, hace con ellos el mismo gesto de saludo, después se dirige hacia la puerta y en el momento de volverse por última vez, Saint-Germain exclama: «Espero, Cagliostro, que nuestros hermanos no tendrán que lamentar esta elección». Cagliostro desde el umbral de la puerta se inclina y sale. Apenas había salido, los Rosacruces se descubren y acercándose hacia el altar preguntan al anciano: «Dinos, maestro, ¿quién es ese hombre, este hombre que tiene los ojos cargados de estrellas desaparecidas? ¿Dónde ha sido iniciado?» «Sabed que ese hombre viene del fondo de la historia y que ha conocido el secreto en un siglo tan lejano que ese siglo, en su camino estelar, ha pasado más allá de Júpiter». Dirigiéndose a uno de los Rosacruces, aquel lleva sobre la túnica la cruz con una rosa al centro, Saint-Germain continúa: «Ahora tú sabes lo que debes hacer». El segundo jefe, alto y delgado como las sombras que tiende al infinito, inclina la cabeza afirmativamente. Él ya sabe lo que debe hacer. ¿Qué hará el segundo jefe de los Rosacruces? Afuera, fatigado y sentado sobre el paisaje, el viejo lagar en ruinas, indiferente a todo lo que pasa en su propio seno, parece prestar sus oídos a las sordas discusiones de los astros. La tempestad ha pasado, y la luna espera paciente como un iceberg, como el sol la haga fundirse en los mares conocidos del cielo. De improviso la trampa del lagar se abre de nuevo, y de Cagliostro saliendo de la cueva entra en el panorama. Algunas nubes medio vacías se alejan hacia el redil lejano y las otras yacen enredadas en los picachos como pañuelos de adiós todavía brillantes de las últimas lágrimas. Encima de alguna rama un búho atento está inclinado sobre la noche. Cagliostro, tomando el mismo sendero que lo conduce al lagar, se dirige hacia su carroza y su destino. En el camino real, la carroza espera inquieta la hora del retorno. El cochero, soñoliento, sacudiendo la cabeza de un lado a otro de la noche, espera la llegada de su amo. Y el caballo muerto, desatado de su fatalidad, espera las leyes de su descomposición. Cagliostro aparece de pronto en el sendero hacia la carroza. A medida que se acerca, parece que se agranda de un modo increíble. Llega, sube y la carroza parte al galope. Al fondo del camino, cuando está muy lejos, no se ve sino el pequeño tragaluz detrás, en forma de almendra, como un ojo sonriente entre la tierra y el cielo. Después una nube espacial desciende hasta el suelo para ocultarla a la curiosidad humana. Así fue como Cagliostro apareció en Europa. Surgió de una carroza negra viniendo del Maesterio hacia Francia en medio de la noche. ¿De dónde venía? Ya lo he dicho, venía del infinito, en una carroza en medio de relámpagos, al revés del profeta Elías, que de la tierra subió al cielo en un carro de llamas. Venía de lo más profundo de la leyenda.
del fondo de algún designio poderoso, atravesando todos los siglos al trote de sus caballos y sacudiendo el tiempo con el crujido de su carroza sobre los caminos olvidados. Apareció la historia de repente entre dos truenos.